Señoras, señores, buenas noches. La semana pasada, nuestro programa, aprovechando las ventajas del directo, fue el primero en dar la noticia de la liberación de Julio Iglesias Zamora. Nos encantaría hoy aprovechar también el directo para anunciarles que la crisis ha terminado, por ejemplo. Pero bueno, a la espera de la noticia y en tono distendido y sobre todo desdramatizado, que es lo que conviene en estos tiempos, en la segunda parte de nuestro programa vamos a formular una pregunta. ¿Son los catalanes el enemigo público número uno? Y se la vamos a hacer a una mesa exclusivamente integrada por personajes catalanes. ¿Comprenden el matiz? También queremos plantearle la misma pregunta a Miguel Durán, el exdirector general de la ONCE, un extremeño de nacimiento y catalán de adopción, y vamos a hacérsela después de entrevistarle. Y en esta semana en que la noticia ha sido la muerte de Federico Fellini, hemos invitado a una de sus musas más emblemáticas, la actriz sueca Anita Ekberg. Con ella también conversaremos tal cual, como todos los viernes a esta hora en La 2. Con motivo del fallecimiento de Federico Fellini, La 2 les ofreció el miércoles pasado su película mítica La Dolce Vita. Una de sus escenas más memorables es precisamente aquella en la que Anita Ekberg se baña en la fontana de Trevi. ¿La recuerdan? Marcello, come here. Hurry up. Sì, Silvia, vengo anch'io. Vengo anch'io. Ma sì, ha ragione lei, sto sbagliando tutto. Stiamo sbagliando tutto. Esta es la película, La Dolce Vita, y esta es la mujer. El pasado miércoles ella ocupó un lugar destacado en la Basílica de Santa María de los Ángeles de Roma, donde se le tributó el último homenaje a Federico Fellini. Para hablar de Fellini y para hablar de la actriz sueca que Fellini convirtió en estrella, tenemos esta noche con nosotros en directo a Anita Ekberg. Bienvenida, señora Ekberg. ¿Cuántas veces habrá visto usted esta secuencia de La Dolce Vita? Pues ya no lo puedo contar, es que la he visto tantas veces, también en la televisión en Italia la enseñan muchas veces. Qué espléndida estaba usted en esa secuencia, cómo la sacó Fellini, de voluptuosa que se dice. Che voluttuosità? Sí, voluptuosidad. Se l'ho capito, Si lo he entendido quello che me bien, l'ha chiesto. Questa scena veramente esta è escena successo. de verdad Un giorno ocurrió che io ho un fatto día un servizio fotografico, que hice un parte servicio del vecchio fotográfico Roma, en la de parte notte. histórica He visto que a mí del me Roma piace por la molto noche, caminar- y ya que me caminar gusta descalza. mucho andar descalza, Fortunatamente mi sono tagliato sotto il entonces piede. pues me corté el pie Improvvisamente, visto y questa stupenda inmediatamente fontana, vi esta fuente maravillosa, sono entrato per lavare il piede. entré para Ma lavarme visto che el era pie. in agosto, Pero ya molto, que era el molto mes de caldo, agosto y l'acqua hacía era muchísimo così calor fresca. y que el agua E era tan continuavo a fresquita, camminare entonces dentro yo per seguía rinfrescarmi. caminando E para infatti ho chiamato il refrescarme mio fotografo y Pierluigi, llamé vieni qui, a così mi bello fotógrafo. fresco. Ven E da lì aquí, che Fellini ha preso quello Ajá. punto, porque aquí se estaba muy bien y de aquí salió la idea de O Fellini. sea que, digamos que Fellini copió esta idea. Beh, l'ha copiato Sì, proprio quello incidente. Ya. Lo copió certamente, l'ho así, messo por, nel film. digamos, accidente, y lo coloqué en la película.
Usted que vive desde hace muchísimos años en Italia, ¿cómo juzga este dolor colectivo que vive Italia por la muerte de Fellini? ¿Es exagerado o corresponde al cariño que le tenían en vida al director de cine? Sí, de verdad que había muchísimo cariño por parte del público. Al público le encantaba ver sus películas. Pero nadie entendió de verdad por qué hicieron este funeral tan grande, tan impresionante. E incluso el día antes en Cinecittà, porque sí, era querido Fellini. Y es una gran pérdida para la familia, para nosotros los amigos y también para el cine mundial. Pero no hay una verdadera razón. Oiga, ¿no será que con este enorme funeral, con esa atención popular hacia Fellini, se ha querido distraer la atención de los problemas políticos que está viviendo Italia, de la opinión pública? Pues sí, ha puesto el dedo en la llaga. Quizás sí, podamos pensar que sí, que tiene que ver con esto. ¿A usted también la ha dejado huérfana Fellini? ¿Era un poco un padre para usted? No, en absoluto. ¿Por qué tenía que ser un padre para mí? Bueno, un padre artístico, ¿no? Yo creo que gracias a su presencia en la Dolce Vita, aunque usted había hecho ya muchas películas anteriormente, cogió una dimensión de sex symbol distinta, ¿no? No. No. No creo. Además, no sé si esta secuencia de la Dolce Vita se puede considerar tan sexy. ¿No? No lo sé. Quizás el público sí, pero yo no había pensado nunca en ello. ¿Usted no se consideraba un sex symbol en esa época? Nunca. Nunca lo pensé. Oiga, pero no se lo dijeron nunca. Nunca. No me lo creo, no me lo creo, Anita. Nunca. Lo dijeron, lo escribieron, lo han escrito continuamente. Pero esto no significa que yo me considere Cuando así. una mujer de esa magnitud como usted es un sex symbol, en esa época, ¿cómo se acercaban los hombres a usted? ¿Con miedo? No, lo ignoraba. No, no me importaba. ¿No le importaba? No, non tanto. No, no mucho. Usted ha dicho que no, Fellini no era un padre para usted, pero ¿qué le debe usted a Fellini? Porque usted lloró en el funeral de Fellini. Podemos decir que me encantó hacer la Dolce Vita. He trabajado estupendamente con Federico Fellini, esto sin duda alguna. Y luego también rodé 3 otras películas con él y lo mismo. Pero si yo tengo que deberle algo, no creo. Porque la popularidad, de todas formas, ya la tenía en todo el mundo antes de Dolce Vita. Por lo tanto, no es él que me dio esta popularidad y por lo tanto yo le debo algo. No, no creo, ¿eh? Usted, los americanos, la llamaban iceberg, si no tengo mal entendido. Sí, si alguien puede descubrir a alguien, no sé. Bueno, yo me fui a California por curiosidad, como una turista. Una gente me vio y me preguntó si yo quería hacer cine, o por lo menos intentarlo. Entonces yo dije, ¿por qué no? Porque yo no tenía la intención de entrar en esta profesión. Y entonces, esto cuando hice mi viaje a Hollywood. Pero en Suecia, yo era la maniquí más famosa. Y por lo tanto yo sabía cambiar de oficio incluso. Y entonces yo dije, ¿por qué no? Voy a probar. Y funcionó.
Volvamos a Fellini porque usted evidentemente debe ser casi una italiana si no tiene ya la nacionalidad. ¿Cuántos años ha vivido en Italia? ¿Cuántos años lleva viviendo en Italia? No, yo no vivía entonces en Italia. Yo me enamoré en Italia cuando hice Guerra y Paz en el año 55-56. Pero yo vivía todavía en California y tenía un contrato. Pero yo iba muchas veces a Europa, por ejemplo a Inglaterra, Francia, para rodar películas y también a Italia. Y es después que yo pues elegí quedarme en Italia. Con Fellini usted hizo, además de La Dolce Vita, hizo Los Clones, ha hecho Boccaccio 70, y después La Entrevista. ¿Le gustó su aparición en La Entrevista? La odio. Pues sí, la toma es fatal, o sea, lo ha hecho muy mal. Yo quería que llevara una toalla en la cabeza y además una manta. Bueno, odio esa secuencia. ¿Y por qué la hizo? Porque las otras 3 películas que había rodado con Fellini habían ido muy bien. Pero bueno, esta toma era muy mala también, la iluminación. Yo no me esperaba esto, ¿eh? ¿Trataba mal a las mujeres Fellini, a sus actrices? No, a mí nunca me trató mal. Pero se sabe muy bien que cuando rodábamos películas, también los obreros y las otras personas, cuando algo iba mal, él se enfadaba muchísimo. ¿Cómo era Fellini? Usted debe haber hablado muchísimas veces con él. ¿Cómo era Fellini? Pues conmigo era una persona inteligente, con muchísimo don y muy dulce. ¿Con sentido del humor? ¿Cómo ha dicho? Sí, tenía ironía. También, sí, un sentido del humor. ¿Esa obsesión por las señoras con grandes pechos era un tema puramente artístico porque llenaban bien la pantalla de Cinemascope o realmente era por una obsesión personal? Yo creo que era una obsesión personal suya. Probablemente, como todos los italianos, con su mamá. No sé, pero bueno, yo no tengo nada que ver aquí. Bueno, yo he engordado un poquitín, pero cuando yo hacía Dolce Vita era delgada y con buenas proporciones. Pero tenía usted un pecho muy importante en esa época también, ¿eh? Un pecho feliniano, ¿no? ¿Yo? Hombre, en esta secuencia... Sí, tenía un pecho normal. Yo mido 1,78. O sea, no soy pequeñita. Podríamos hablar mucho rato con Anita Ekberg de su propia carrera y sobre todo la noticia de esta semana ha sido el fallecimiento de Federico Fellini, el funeral impresionante que se ha realizado en Italia, el dolor popular, el sorprendente dolor popular. Y hay una última pregunta que me gustaría hacerle, Anita. ¿Por qué en vida no le rendieron el homenaje que parece ser que en muerte le han querido rendir? ¿Por qué en vida no le dieron algún título honorífico, senador, commendatore? ¿Por qué? ¿No se le ha preguntado a Italia esto? No, ante todo no veo porque había que darle el título de senador, porque yo no creo que Fellini se interesara mucho de política, pero le hubieran podido dar el título de commendatore, sí, ¿por qué no? Porque él hizo muchísimo en Italia con sus películas, con la publicidad y buena publicidad para Italia.
Por lo tanto, sí hubiera sido justo darle el título de commendatore. ¿Por qué no lo han hecho? Pues no lo sé. Y es por ello que han hecho este funeral tan grande, porque tienen un poco vergüenza de no haber hecho algo por él y entonces quieren intentar ajustar las cosas, pero es un poco tarde. Fue una musa en una película mítica de Fellini, fue esa mujer alta, rubia, sueca y atractiva que hemos visto en la secuencia de La Dolce Vita, 4 películas con él y el recuerdo del gran director italiano esta noche en directo en Tal Cual. Gracias por estar con nosotros, Anita Ekberg. Buenas noches. Gracias. Este es solo el comienzo de Tal Cual. Hemos querido tener un testigo directo de la noticia que ha dado la vuelta al mundo esta semana. Pero tenemos muchos más temas. Queremos, después de esta pausa, hablar con Miguel Durán, el que fuera director general de la ONCE. Queremos plantear un debate entre diversos políticos catalanes sobre el tema de si los catalanes son el enemigo público número 1. Y al final de nuestro programa esperamos atentamente esa llamada de Tito Bediagonal para que nos comente los pormenores y los detalles del debate, él que tan analista es. Hacemos una pausa y volvemos en un instante. Doncs faré una mica d'autocontrol psíquic. Suposo que els focus ens engegaran fort. Sí, casca molt fort, Quan
Seguimos en Tal Cual, los viernes por la noche en la 2. Bueno, no sé por qué se lo cuento, porque es ahora mismo y supongo que si nos están viendo ya lo saben. Miren ustedes, hasta hace muy poco nuestro próximo invitado fue el director general de un imperio financiero tan singular como es la Organización Nacional de Ciegos. Con solo 31 años comenzó a ser director general. El primero del mundo dirigido por minusválidos, dicen. Se ha dicho de él que es uno de los personajes más influyentes de este país. Es, entre otras muchas cosas, el hombre del cuponazo. Señoras y señores, con nosotros, don Miguel Durán. Buenas noches. Yo no sé, y antes de entrar en materia, usted es muy joven, señor Durán, y por tanto no sé si para usted también había sido un mito Anita Ekberg. Pues quizá no tanto, ¿no? Pero desde luego sí que me hubiera gustado poder disfrutar visualmente de esa escena que habéis exhibido. Debe ser una Yo se la cuento, ¿eh? Se la cuento. Es una señora alta exuberante metida en la fontana de Trevi, bañándose y llamando apasionadamente a Marcello Mastroianni. Marcello, Marcello, le va diciendo. ¿Quién fuera Marcello, no? ¿Quién fuera Marcello? Vamos a entrar en materia, señor Durán. ¿Le sorprendió que le aceptaran la dimisión de la ONCE? No, porque yo creo que ya llevábamos bastante tiempo trabajando en esa responsabilidad. 8 años, ¿no? Casi 8 años. Pues exactamente 7 años y 3 meses, ¿no? Entonces, pues yo creo que todos los cargos merecen una evolución y una sustitución, y consiguientemente a mí me pareció que era el momento, ya que hemos asentado entre todos muchas cosas en la ONCE, pues de dar el relevo a otro compañero y que los responsables máximos de nuestra institución decidieran cómo había de ser eso. Cuando uno percibe que quizá no puede servir a un modelo determinado de institución porque ya se han hecho muchas cosas o por la razón que sea, tiene que saber dimitir, y yo he intentado saber dimitir. De todas maneras, yo he leído en algún sitio alguna declaración de alguien que ha dicho Durán no esperaba que le aceptaran la dimisión. No, cuando yo dimití sabía perfectamente que me la iban a aceptar, y además esas cosas se hacen así cuando se hacen bien. Se pactan además, imagino yo, ¿no? Pues hombre... Uno presenta la dimisión después de haber hablado de ello, claro. Naturalmente, y nosotros hemos hablado profusamente de ese tema, y mis compañeros saben además que yo he dimitido con la más sana intención de seguir trabajando por nuestra institución donde ellos quieran que esté. Usted declaró, me siento cansado y gastado por ciertos acontecimientos. ¿A qué se refería? Pues, hombre, después de llevar más de 2.650 días en una responsabilidad como esa, pues ciertamente hay cosas que cansan. Pero yo también he sostenido que no creo, con perdón de quien pueda sostener lo contrario, yo no creo en los cargos vitalicios o en los cargos de mucha permanencia. Yo creo que los cargos de responsabilidad deben renovarse con cierta periodicidad. Soy más del estilo de la presidencia americana, no más de 2 mandatos, pero que no se me sienta herido nadie ni de la política ni de ninguna otra responsabilidad. Yo creo que esa es mi opinión y he intentado ejercitarla. De todas maneras, se dice que en los partidos políticos las mayores puñaladas están en el interior más que en el exterior. ¿En la ONCE pasa lo mismo? La ONCE es un colectivo tan normal como cualquier otro. ¿Como cualquier partido político? No, porque la ONCE sobre todo es una institución de servicio social. Es decir, lo que nosotros sabemos hacer es crear servicios sociales. Y en ese sentido, pues creo que hemos hecho mucho. En 2 o 3 legislaturas nuestras, pues hemos creado entre todos más de 13.000 nuevos puestos de trabajo, hemos multiplicado por 7 la inversión en servicios sociales, hemos mejorado, creo, el concepto que la sociedad tenía de nosotros, hemos enseñado a la sociedad a catalogarnos de otra manera, a entender que podemos ser útiles para muchas más cosas, ¿no? Yo creo que eso sí es importante. En estos momentos de crisis, cuando se ha hablado de los 14.000 puestos de trabajo, ¿van a ser reducidos en la ONCE? Pues hombre, yo no estoy ahora en esa responsabilidad, pero me parece que la ONCE está muy bien administrada. Creo que estoy convencido de que mis compañeros de la cúpula directiva saben perfectamente lo que tienen entre manos, y ellos naturalmente tienen la obligación, que cumplirán muy correctamente, de hacer lo mejor para la ONCE, y la ONCE no se ha distinguido por reducir empleo precisamente. Señor Durán, ¿usted ha sido una persona influyente o influida? Yo he sido más influido que influyente. A mí se me atribuyen muchas más cosas de las que en realidad he hecho, de las malas y de las buenas, ¿no?
Pero bueno, uno tiene que cargar con todo eso y hay que afrontarlo con deportividad, ¿no? Es decir, uno tiene que asumir lo bueno y lo malo de la vida. La vida vale toda junta, no se puede tomar a trozos. ¿Por qué cree usted que se lanzaron contra usted algunos medios de comunicación? ¿Porque le veían un competidor o porque le veían un poder influyente? Esa pregunta merecería una patada en la rodilla, por lo menos. ¿A mí? Claro. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Menos mal que tengo una pata ahí debajo, porque ya he visto que lo he intentado. No la había visto yo la pata. No te la. Inténtelo otra vez y verá. Pero no, hombre, yo creo que nosotros hemos hecho cosas muy innovadoras. Ha habido gente que no nos ha entendido bien, ha habido también quizá ocasiones en que no lo habremos sabido explicar correctamente. Hemos tenido siempre la mejor intención, hemos estado en una televisión francamente innovadora, la ONCE tiene una cadena de radio ciertamente buena, intentamos la aventura de medios escritos y nos recibieron a cañonazos, y bueno, y no pudimos resistir los cañonazos, es decir, eran demasiadas baterías apuntándonos, y creo que entre todos pensamos que donde no te quieren, pues es mejor no estar. Fue una lástima porque al final los medios de comunicación son muy complicados, pero son muy atractivos. Nosotros no íbamos ahí por influir o por ser un poder fáctico como otros, ni teníamos otras pretensiones que las de poder contribuir a crear empleo, dar un mensaje distinto, pero bueno, ciertamente pudo haber alguno que nos tuviera algo de miedo y se tentara la ropa y alguna judiada nos hicieron, con perdón, no quiero aludir a ninguna raza, sino hablo en términos coloquiales. ¿Dan miedo a ustedes? A algunos sí, pero eso significa que somos tan normales, como digo muchas veces, que ya hemos sido capaces de tener enemigos. Antes no. Voy a mirar la pata si está en su sitio porque se me pega otra patada, pero ¿el asunto del diario Independiente fue su experiencia más amarga? Una de las más. ¿La otra? Pues yo qué sé, quizá no haber conseguido culminar algunas de las cosas que uno tenía en mente, pero es que si nos aferramos a la idea de que aún nos quedan cosas por hacer, no nos vamos nunca, ¿no? Yo es un consejo que le doy a quien a veces se sienta en condiciones de marcharse, que no se debe uno agarrar a los proyectos que todavía quedan por culminar, porque si no es que corre el riesgo de que lo tengan que echar, y eso es peor. Cuando se detenta tanto poder, señor Durán... Es que yo no he tenido bueno, eso. Pues parece que haya tenido. Yo la impresión que tengo en la calle es de que usted es un hombre, o ha sido un hombre muy poderoso. ¿Surgen amistades peligrosas? Y buenas. ¿Y buenas? Sí. ¿Más peligrosas que buenas o más buenas que peligrosas? Las hay peligrosas, las hay buenas y las hay peligrosamente buenas. Usted ha afirmado que todos los gobiernos intentan dominar a la ONCE. Yo creo que ahora ya no tanto, es decir, en un momento determinado cualquier administración pública nos miraba como una especie de pastel donde poner la mano. Yo creo que ahora ya hemos convencido, entre todos los de la ONCE, a todas las administraciones públicas de que nosotros somos buenos cooperadores, o sea, somos una buena herramienta útil y creo que ahora se nos toma mucho mejor en ese sentido. ¿Sigue usted con el viejo sueño de crear un periódico braille? Es que en realidad la técnica ha evolucionado tanto que hoy día, vamos, el sueño que yo tenía con el Independiente era que ese periódico pudiera salir en disquete y además estoy seguro de que eso no tardará mucho en suceder, ¿no? Y que fuera asequible a través de un ordenador con una terminal en voz, que ya lo tenemos, el ordenador con esa terminal, ¿no? Es decir, hoy día ya casi ya es una realidad que los ciegos podemos acceder a la lectura de la letra escrita con grafía que leéis los videntes, ¿no? Ese fue uno de los acicates que nosotros tuvimos para intentar la aventura del Independiente y otras, ¿no? Pero por encima de aquel proyecto estaban otros intereses ajenos a la ONCE que no nos lo permitieron y uno tiene que saber perder. ¿Sabe usted perder? Como el Valencia, 7-0. ¿Y le han metido muchas goleadas? Hombre, sí, alguna he tenido que preguntar si la pelota estaba dentro o fuera. Usted es un gran aficionado al fútbol, a los toros, y usted va a los estadios y va a las plazas de toros. ¿Cómo le cuentan? ¿Quién le cuenta el partido? Porque usted no lo ve. No, pero en los estadios se percibe mucho interpretando el griterío del público, ¿no?
Es decir, si un estadio como el Nou Camp o como el Bernabéu está lleno, pues más o menos el ambiente ese es un ambiente fenomenal. A mí por lo menos me atrae mucho, comprendo que a otra gente no le guste, ¿no? Ya. Pero a mí ¿Usted prefiere verlo en el estadio que estarlo escuchando por radio o estar en la televisión? Normalmente yo, si hay un partido por radio o por televisión, lo suelo escuchar a trozos. Ajá. Y en cambio en el estadio me lo mamo entero. ¿Y alguien se lo va contando? Sí, porque, vamos, esa leyenda que corre sobre mí de que yo veo, la quiero desmentir porque si no me van a desafiliar de la ONCE y me van a echar al paro. O sea, usted no ve. No. Pero usted es un valiente porque no viendo, usted ha toreado. Bueno, una vez que se concertó un encierro, un pequeño encierro, porque en realidad eran vaquillas, pero más bien tenían el tamaño de un buen perro pastor alemán, ¿eh? Es decir, nadie se crea que aquello eran berrendos de gran tamaño, ¿no? Bueno, ¿y cómo notaba usted la presencia del toro? Porque le pusimos cascabeles en el cuello y entonces cuando venía el bicho pues sonaba aquel asunto. ¿Y usted daba el pase? Y yo, me pesaba mucho la capa, lo comprendo, lo tengo que reconocer, pero yo intentaba, si venía por la derecha, pues yo procuraba apartarme un poco a la izquierda. Alguna vez me retrasé y me tiró el bicho. ¿Le enganchó? Me enganchó. Luego ya me vengué de él porque le enganché yo, como era pequeño lo tiré yo a él. ¿Nunca más lo ha intentado? No, porque se necesita valor de todas maneras, ¿eh? Porque ver los toros desde la barrera ya es duro, o sea que meterse en la arena... No, ya estoy mayor y mi mujer me dice que si para otras cosas también me cuesta, pues que para esa que no me meta. ¿Cómo percibe usted la belleza, el interés, la calidad de una mujer? Hombre... ¿O el sex appeal? Es que me está viendo la mía, ¿eh? Bueno, pues seguro. Sí, porque me ha dicho que me controla hasta en la tele, ¿no? Bueno, pues me lo cuenta después. Se lo puedo contar después. Hombre, las mujeres son estupendas. Yo creo que es, vamos, el mejor hombre de la naturaleza. Yo no sé cómo interpretar esta frase, ni sé qué dirán las señoras que están ahí, ¿eh? Pues no lo sé, pero vamos, yo sin verlas sé que están muy bien. Vamos a ver. Corre también una leyenda sobre usted, de la misma manera que usted dice que corre la leyenda de que usted ve, en realidad usted ve y que le van a echar de la ONCE y le van a meter en el paro. La leyenda de que usted cuando recibe sus visitas la recibe en la penumbra, en el despacho. ¿Es eso cierto? Eso es otra falacia. Yo no... Hombre, alguna vez sí me ha dado ganas de retar a duelo de pistola a alguno en una habitación oscura. Tendría usted muchas ventajas, ¿eh? No lo sé, pero vamos, pero no, yo normalmente tengo las luces encendidas y alguna vez hasta he preguntado, ¿tienes suficiente luz? De manera que si me han dicho que no, se han engañado ellos. En las épocas de universitario, hablábamos de torear, usted también toreó las cargas policiales, ¿no? Alguna tocó, ¿no? Es decir, pero eran buena gente. Conmigo, por lo menos, no se portaron tan mal como con otros, ¿no? ¿La policía? Sí. ¿Usted era un líder universitario en esa época? A mí mis compañeros me decían que decía las cosas medianamente bien en las asambleas, pero yo creo que lo hacían más porque me mitificaron un poco que porque realmente fuera así. Oiga, ¿cree usted que podrá mantenerse en segundo plano? Depende de cómo estén las cámaras ahora, no sé. Está usted en un primerísimo plano, yo se lo cuento. Ah, bueno, pues como no me veo en el monitor y... Pero si algún día queda usted en segundo plano, ¿qué pasará? Pues yo creo que los segundos planos tienen también su mérito, sobre todo cuando desde ellos se puede hacer que el primer plano o el que está en el primer plano brille, sea refulgente y lo haga muy bien. Hay un truco, señor Durán, hay que mirar fijo a la cámara desde el segundo plano y entonces se roba la imagen, o sea... ¿Sí? Ese es el truco, yo lo enseño. Pues procuraré mirar mejor. ¿Algún día va a escribir usted sus memorias? No, dicen que tengo muy buena memoria, pero es que todavía, aunque ya menos, pero no he llegado a los 40. Yo creo que eso se tiene que empezar a escribir pues cuando uno ha pasado por muchas más vicisitudes que las que he pasado yo, que no han sido pocas, pero que tampoco son tan atrayentes. Seguro que no. Para los otros, para mí han sido muy experimentadoras, en el sentido ¿Alguien de que... temblaría si escribiera sus memorias? No, porque... Porque no diría la verdad. Probablemente diría alguna que otra verdad a medias, como hacemos todos alguna vez en la vida. Usted es extremeño de nacimiento y catalán de adopción. Sí. Sí, usted se siente extremeño y catalán, imagino yo, ¿no? Catameño. Catameño.
Lo digo porque esas dos comunidades autónomas han vivido últimamente unas relaciones un tanto tensas por declaraciones de algunos de sus dirigentes. Pero yo creo que en eso tienen bastante culpa, tenemos bastante culpa los medios de comunicación. Es decir, mi buen amigo Rodríguez Ibarra es del Barça. Ajá. Y eso... Supongo que será una buena noticia para los catalanes. Hombre, creo que sí. Y además es del Barça desde pequeñito. Y ser del Barça entonces tenía mucho más mérito que ahora, ¿eh? ¿Cree usted que los catalanes se les considera el enemigo público número uno? De eso creo que vamos a hablar después. Hay gente que sí, y también hay algunos catalanes, algunos, pocos, que yo creo que han hecho notables esfuerzos para que existiera esa visión, ¿no? Pero pocos, yo creo que pocos. El conjunto, este conjunto mestizo que estamos aquí viviendo en Cataluña, o que, vamos, yo soy residente transitorio en Madrid, pero este conjunto, este mestizaje que hay aquí, yo creo que es un excelente híbrido. Y no lo digo por mí, sino por el conjunto de la ciudadanía de esta nación, ¿no? Yo iba a decir, no me conteste usted, espere un instante, pero eso pertenece a un programa de su cadena, o sea que... No, Julián Lago no está aquí. No está aquí. Vamos a dar paso a un debate después de esta entrevista con Miguel Durán. Vamos a plantear a la mesa esta pregunta que primero se la hemos planteado a él, de si los catalanes son el enemigo público número uno, y eso lo veremos dentro de unos instantes. Si nos acompañan, y nos acompaña usted, señor Durán. Con mucho gusto. Después de la publicidad estaremos de nuevo con ustedes con este tema. Hasta ahora mismo. ¿Cómo si te has parecido a Julián Lago? ¿Por qué? Por decir después de la publicidad. Bueno, es que eso lo decimos todos mucho antes de que naciera Julián Lago. Es verdad. Hasta ahora mismo. Hasta ahora. Lamento no poderles dar la noticia de que la crisis ha terminado. Yo estaba esperando hasta ahora en el programa y no ha habido manera. De todas maneras, así les hubiera podido demostrar que el programa era en directo, pero se lo voy a demostrar diciendo que son las 12 menos 7 minutos. Ahora es el problema de que los relojes no cuadran. Aproximadamente menos 7 minutos, más o menos.
La cesión del 15% del IRPF a las comunidades autónomas, las negociaciones entre socialistas y nacionalistas catalanes para la aprobación de los presupuestos generales del Estado, incluso la política lingüística de la Generalitat de Cataluña, han centrado estos días la atención de todos los medios de comunicación del país. La polémica ha pasado de las portadas a las cartas del director de los periódicos y en ella se trasluce, diría yo, un aumento de protagonismo de los catalanes en la política del Estado. ¿Se trata solamente de una cuestión entre políticos? ¿Se ha contagiado la calle de esta situación? ¿Se considera a los catalanes los enemigos públicos número uno? Desde aquí, desde Tal Cual, queremos hablar de todo ello en un tono distendido. Queremos quitarle hierro a los síntomas de acritud que se han detectado en algunas reacciones. Y lo queremos hacer desde la perspectiva de 5 políticos catalanes, pertenecientes a las fuerzas parlamentarias de Cataluña, a quienes les hemos pedido que hagan un examen de conciencia para contestar a nuestra cuestión. Me permiten un matiz que seguramente le confiere singularidad a este coloquio. Miren ustedes, este programa se hace en Barcelona, como supongo que saben, y yo, quizá lo han notado en muchas ocasiones, soy catalán. Por lo tanto, quizás sea lo más adecuado plantear la pregunta de si somos los catalanes el enemigo público número uno. Y les recuerdo a todos ustedes, presentes en el debate, que al final del programa nuestro experto, Tito Bediagonal, opinólogo, analizará de forma crítica, pero concienzuda, cada una de sus intervenciones. Buenas noches y bienvenidos. Yo les voy a presentar uno a uno formulándoles una pregunta, pero yo creo que para entrar en el tema, quizá, saben ustedes que en nuestra primera fila tenemos a una serie de testigos. Pues bien, quizá habría que invitar, en primer lugar, a uno de nuestros testigos, que es el señor Martí Tomàs, que es director comercial de una empresa textil, que viaja por España con los productos de dicha empresa, que ha conocido un poco si se vive directamente estas reacciones de enemistad o de creer que somos los enemigos públicos números uno en directo, y que además es profesor de una escuela de diseño. Señor Martí Tomàs, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a ver, usted viaja por España. Bastante. Vendiendo... Bastante. En catalán antiguamente decíamos betas y fils, pero vendiendo tejidos. No, es una industria de hilados. Y entonces, hilados. Bueno, más filos, o sea, más hilos. Sí, un poco, justamente. Lo que ocurre que afortunadamente visito también a un sector industrial importante y no hay un contacto quizá tan directo como podría ser el hombre de la calle. Lo que sí ocurre que me encuentro en situaciones muy un tanto extrañas, ¿no?, que me dejan todavía perplejo después de 25 años de estar viajando por estos mundos, ¿no? Desde que sales de Cataluña por Tortosa y entras en el País Valenciano y te encuentras hasta hace poco con letreros catalanes al paredón, que me dejan un tanto perplejo, hasta que cuando te despides de los clientes, que además yo diría que son amigos, y desde luego yo me los aprecio como tal, ¿no?, se dirigen a lo mejor al representante que me acompaña y le dicen, ¿estás seguro que este es catalán? Entonces, bueno, yo... O otros casos que me dicen, oye, parece mentira que seas catalán. Entonces yo no sé si tomármelo como un piropo o como un insulto. Pero del tema que a usted le debe interesar más, imagino yo, que son las ventas concretas de su empresa textil, ¿usted ha visto rebajarse los pedidos o no en estos últimos meses? Yo lo que sí he visto que en determinadas comunidades, incluso y hasta hace muy poco, se pueden observar en determinados comercios letreros que pone abstenerse muestrarios catalanes. No, eso no me lo creo. Pues se lo puede creer y se le puede decir hasta dónde, en Zaragoza. Yo no me callo nada, yo soy una persona que no tengo por qué ocultar nada, es cierto. Entonces, no lo entiendo. Sin embargo, hablas con un industrial, hablas con ellos, a mí me aprecian, se habla de negocio, naturalmente, se cierra la conclusión, se cierra el trato y no hay ningún problema. Problema. Este es el sentimiento de la calle, pienso yo, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Somos realmente el enemigo público? Para mí no. Yo voy desde Cambre, desde Galicia, pasando por Sonseca hasta Rus de la provincia de Jaén, atravesando toda España, y en realidad unos industriales fenomenales, sin ningún problema y tal, pero encuentras este problema. ¿Han bajado los pedidos? Por supuesto que han bajado los pedidos. ¿Por esta razón o por la crisis? Naturalmente que por la crisis. Afortunadamente que... Esta es la pregunta que nosotros queríamos hacer a toda la mesa y vamos... El señor Durán ya nos ha contestado, ¿verdad, don Miguel? Más o menos. Más o menos. Pero, en fin, quisiera simplemente decir que yo creo que se ha magnificado mucho, tanto en un sentido como en otro. Hay que traer memoria de lo que fue el tiempo de la dictadura,
ahí se sembró mucho anticatalanismo y después quizá ha habido una reacción pendular después de la dictadura y ahora lo que hay que hacer es tratar de situar las cosas en el justo medio, que es donde está la virtud. El debate es muy sencillo. Cuando ustedes quieran tomar parte en él, me hacen una pequeña señal. Yo estoy muy atento y les veo enseguida. Lo digo, si quieren pisarse también se pueden pisar, pero yo creo que lo correcto entre nosotros es no nos pisemos. Y también los señores que están en la fila cero, cuando quieran intervenir, si son tan amables de avisar. Vamos a ir presentando a nuestros invitados y vamos a preguntarles concretamente esa pregunta. ¿Cree que a los catalanes nos consideran el enemigo público número uno? Es una escritora, periodista, compañera desde hace muchos años. Ella ha entrado en las Cortes Españolas como diputada de Esquerra Republicana de Cataluña. Pilar Rahola, buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver, ¿creen que los catalanes los consideran el enemigo público número uno? Yo diría que el anticatalanismo es un poco el socio fundador de España, en el sentido que está en los fundamentos. En los fundamentos yo diría que incluso de la concepción del Estado. Había muchos estados posibles, había muchas Iberias posibles, pero la historia y las circunstancias nos han traído un Estado que fundamentalmente se ha estructurado, se ha basado en el desprecio hacia las diferencias lingüísticas y culturales. En este sentido yo diría que los catalanes somos un poco la piedra en el zapato para mucho sentimiento ciudadano no catalán, de fuera de Cataluña. Porque yo creo que somos el gremio, el colectivo, por así decirlo, la nación en el interior del Estado más malentendida. En este sentido se ha hecho muy poca pedagogía, y también la más mal aceptada. Y en este sentido yo diría que esto que decía de que el anticatalanismo forma parte de los fundamentos de esta manera de percibir el Estado, me parece francamente comprobado por la cantidad de ejemplos que podríamos poner. Por una cosa fundamental, me parece, porque el eje vertebrador de Cataluña es su lengua, su idioma. Y el Estado, España, también está fundamentada en un eje vertebrador que es la suya de lengua, que es el castellano. Y ese encontrarse con esa resistencia lingüística, en el sentido de que el catalán no pierde fácilmente su lengua, es lo que nos ha hecho más difíciles de entender en el Estado. Vamos a pasar la palabra a don Josep María Trías de Bes, que fue vicepresidente de las Cortes, del Congreso de Diputados, vamos, y que, bueno, es un hombre perteneciente a la minoría catalana, a Convergencia Democrática de Cataluña. Señor Trías de Bes, contésteme a la pregunta. Si quiere debatir lo que ha dicho Pilar, yo creo que lo guardamos para después. Ahora lo que yo le pido es que conteste al enunciado del debate. Bueno, yo creo que no. Es decir, vamos a ver, los catalanes yo creo que formamos parte de una nación que queremos y tenemos una voluntad de convivir con unas diferencias, que amamos nuestra lengua, que la queremos. Es decir, ¿por qué ustedes quieren tanto el catalán, los catalanes? Bueno, porque es nuestra y la amamos. Que no despreciamos el castellano, nos gusta el castellano. Concretamente a mí me gusta mucho el castellano, yo leo muchísimo en castellano, y como yo, muchísimos catalanes, pero apreciamos nuestra identidad nacional, queremos ser catalanes y lo reafirmamos, y por lo tanto eso no tiene que ser visto como un demonio. Es decir, yo me he pasado en Madrid casi 15 años de diputado de mi grupo en Madrid. Ahora ya no lo soy. Pero visto desde esa perspectiva, yo creo que en estos años de democracia se ha hecho un gran avance para romper esos tópicos que Pilar pues, ha descrito con una cierta explicación histórica que no comparto, pero que sí son tópicos y se encuentran extremismos, como nos han contado, pues de letreros no sé dónde, pero esos son casos aislados y de extremismos, ¿no? Yo creo que los catalanes no somos ningún demonio, creo que estamos colaborando como nunca en estos momentos. Yo creo que además Cataluña está colaborando como nunca en cualquier tarea en todos los ámbitos del Estado, y yo creo que no somos ningunos demonios. El señor Alejo Vidal Cuadras, que está... No, perdón, me he saltado uno, perdone usted. El señor Ignacio Riera, lo digo por el orden geográfico de la posición, ¿eh? El señor Ignacio Riera es parlamentario por el Grupo de Iniciativa per Cataluña en el Parlamento catalán. Contésteme usted la pregunta. No, aquello de Machado... Y es escritor, fundamentalmente. Sí. Lo de Machado, de que una de las dos Españas adelante el corazón, hay varias Españas. Que en una de estas Españas haya un grupo reducido de gente que trate de envenenar el ambiente y de utilizarlo, no sé todavía para qué finalidad es posible. Ahora, la otra España, la España que, por ejemplo, practicó la solidaridad
antifranquista, en esa no había problemas, no se entendía que el catalán fuese el enemigo público número uno. Las reuniones que hacíamos la gente de la Asamblea de Cataluña con la gente de la Plata Junta en Madrid, por ejemplo, jamás se había planteado esto como problema en tiempos del Sindicato Democrático, que antes aludía Durán tampoco. Y además yo he vivido este tema desde otro ángulo. Yo soy de una familia barcelonesa, catalana por parte de padre, por parte de madre, abuelos, familia, etcétera. Hace pronto, ahora 25 años, que me fui a vivir a Cornellá, a muy pocos kilómetros del centro de Barcelona, pero en un área, en una periferia urbana, en la que el 85% de los habitantes procedían a lo largo del siglo, no actualmente, porque muchos han nacido ya en Cornellá, de otras áreas y otras zonas de España. Con lo cual, los compañeros de mis hijas en el colegio o han nacido fuera, o habían nacido fuera, o sus padres habían nacido en España. Con lo cual la relación malévola de Cataluña y España no se ha producido nunca. Y conflictos de convivencia nunca los hemos tenido en estas zonas, curiosamente. Pero ¿somos los enemigos públicos números uno o no? No. No. Señor Alejo Vidal Cuadras, presidente del Partido Popular en Cataluña. ¿Contésteme usted? No, en absoluto. Además, España, y siento disentir de mi querida amiga Pilar, España no se fundó sobre el antinada, al contrario, se fundó sobre un matrimonio. Entonces, pensar en el origen de España, como ya lo ha presentado, es tener una idea muy pesimista sobre el matrimonio. Por tanto, yo creo que España empezó de una manera gloriosa, que fue en el lecho, ¿no? No se puede empezar de una manera más triunfal, una trayectoria histórica. Fue la Iglesia. Antes del hecho, la Iglesia. Sí, sí. Bueno, ese es un trámite previo, como el padre Ignacio, sin duda. Recordaré que el marido tuvo que volver a estará de Cataluña acuerdo, ¿no? corriendo. Bien, pero no, o sea, nosotros no somos los enemigos públicos número uno, al contrario, yo creo que España nos ve con gran simpatía, el resto de España nos ve con gran simpatía. Yo hice el servicio militar en Cartagena y a mí me llamaban mis compañeros cariñosamente el catalán. Entonces, mi apodo, mi apelativo era catalán. Entonces, esto se decía, bueno, pues como una nota distintiva, positiva y simpática. Entonces, la sociedad real española y catalana tienen un nivel de convivencia y comprensión mutua muy alto. Los ejemplos que se citaban antes sobre esas anécdotas de letreros así discriminatorios y ofensivos son eso, anécdotas muy concretas. Yo creo que el clima general del catalán, cuando va por España, es un clima de acogida favorable, cordial, y por tanto yo creo que este tópico que últimamente se ha puesto otra vez a la luz de si los catalanes somos mal vistos o antipáticos, tiene un origen político muy concreto, muy coyuntural, que no tiene nada que ver con la sociedad real, ni catalana ni española, que tienen una relación extremadamente fluida, cordial, espontánea, y además todos debemos colaborar para que siga siendo así. Bueno, hay disensiones, de todas maneras, me permite, acabamos la rueda de primera pregunta y luego intervienen ustedes, tanto el señor Durán como la señora Rahola. Don Lluís Armet es teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, ha sido en varias ocasiones alcalde accidental y, bueno, y responde siempre a las premisas, no, digo, responde a las premisas o está aquí un poco, no en representación, pero sí su alma pertenece al Partido de los Socialistas Catalanes. Señor Armet, su opinión. Su alma y su cuerpo. Mi alma, mi cuerpo, mi espíritu y mis intenciones. Bien. En más detalles, porque si no... Guárdatela. Me debo lógicamente al electorado. Voy a ser muy concreto a la pregunta que se ha hecho. Yo diría que nosotros nos gustaría, y lo hemos demostrado, ser los amigos públicos número uno. Por ejemplo, en las Olimpiadas Barcelona demostró que eran los amigos públicos número uno a nivel de España. Esto fue un ejemplo de cordialidad, de tolerancia, de respeto a las lenguas, de integración, de creación de ilusión. Cuando viajamos se produce un segundo factor muy interesante. Observamos un cierto fenómeno de simpatía, admiración, recelo. Este es el fenómeno que contemplamos. Pero hay un hecho muy importante, que hay muchos andaluces, muchos gallegos, muchos aragoneses, que tienen parientes que ya están en Cataluña y que están perfectamente casados con catalanes o con catalanas y han vivido el proceso de integración y se ven constantemente, y cuando hablas con ellos estableces la doble relación del conocimiento de la realidad que tú vas a contemplar y te hablan también de la realidad que ellos conocen o te dicen, tengo mi hermano que está en el pueblo tal de Cataluña. Esta interrelación es muy importante. Y después voy a decir una cosa,
que seguramente será un poco crítica, pero no parecería que aquí estoy haciendo una gran exaltación. Sí, realmente. Una cosa que yo diría que hemos avanzado en algunos aspectos, yo estoy de acuerdo, hemos avanzado, pero muy positivamente. Ya, por ejemplo, a mí me dicen Luis, y hacen un esfuerzo enorme, no me dicen Luis, sino Luis, está muy bien, pero a veces me dicen aquello tan divertido, tan apasionante, dice, hombre, pero Luis, parece mentira que siendo tan simpático seas catalán, por ejemplo. Yo creo que eso nos lo han dicho a todos, don Luis. No, pero yo diría que este tipo de comentario quiere decir que sí que existe un tipo de recelo, de desconocimiento profundo en algunos campos, y que realmente es un hecho, y es un hecho objetivo, eso absolutamente. Tiene una ventaja. Cuando te dicen eso tiene una ventaja, y es que eres muy, muy simpático cuando te dicen eso. Bueno, que era el rey del mambo, ¿no? Claro, lógicamente, ¿no? Había pedido la palabra la señora Rahola, ¿no? No, yo creo que hay que diferenciar dos realidades. La realidad en Cataluña, que ahí sí que pienso que la convivencia entre catalanes, tanto si son catalanes de origen como si son catalanes venidos de otras zonas, pienso que realmente es modélica, y en este sentido la convivencia en nuestro país entre los 6 millones es muy, muy buena. La interrelación que comentaban mis compañeros de mesa me parece que es clarísima. Yo vivo en Badalona, y no solo vivo en Badalona, sino que la familia de mi marido es de Jaén. Y yo creo que cualquier catalán puede dar muchísimos ejemplos, no solo de integración, en el mejor sentido de la palabra, sino de perfecta y buena convivencia. Esa es una realidad. Otra cosa es la dinámica respecto a lo catalán que se percibe fuera de Cataluña. Y ahí sí que los entiendo mucho, no haría un análisis tan optimista, por desgracia. Por desgracia, que yo quisiera que realmente fuéramos percibidos de otra manera. Y yo creo que los ejemplos serían muchísimos y a todos los niveles, pero los más problemáticos son los ejemplos políticos. Son cuando políticos de altísimo nivel, en tribunas muy importantes, no tienen problema en atacar no a un partido, no a un líder, sino a lo catalán. Y lo subrayan sin problemas. Leí hace poquísimo un extracto, por ejemplo, de las memorias de Jorge Semprún, y comentaba que en el legado de Dalí, Alfonso Guerra le respondió: ¿qué? ¿Vamos a bajarnos los pantalones delante de los catalanes? O sea, su concepción del reparto de Dalí no era una concepción de negociación y no era una concepción, en fin, de un reparto equitativo, sino que estaba lo catalán allí. Las declaraciones de un Rodríguez Ibarra, por ejemplo, planteando lo catalán, casi como si fueran planteamientos étnicos. Ese yo creo que es el problema de fondo. Si un catalán hiciera eso con cualquier colectivo del Estado, vaya, es que me parecería incluso inconcebible. O sea, yo no me imagino a un político catalán hablando de lo andaluz, sino hablando del señor Chávez o de Borbolla o de quien sea. En cambio, sí que sobre lo catalán se trata de esta manera, ¿no? Señor Durante, la palabra que ha pedido, la ha pedido. Yo quiero rebatir... Me ha pegado una patada por debajo de la mesa, vamos. A mí no, a mí no me la ha pegado, ¿eh? Y está a su lado. No, a Pilar la quiero acariciar argumentalmente. Hace escasamente 3 semanas yo he oído en fin, no quiero hacer publicidad de ninguna radio, pero era Onda Cero. Claro, como es la suya. Sí, pues he oído la exposición más apasionada, más vehemente que yo haya oído a ningún ciudadano de fuera de Cataluña sobre la capacidad de la Generalitat de Cataluña de defender el idioma catalán y sobre la conveniencia de que lo haga como lo está haciendo, se lo he oído a Rodríguez Ibarra. Y si alguien tiene dudas, me comprometo a mandarle la cinta. Por tanto, disiento cordialmente de lo que acaba de decir Pilar, porque... Yo te pasaré las cintas de las otras cosas que ha dicho sobre los catalanes. Yo sobre las otras cosas bien, sí, sobre las otras cosas también he dicho antes que los medios de comunicación han sacado las más altisonantes, pero de un lado y de otro. Pero yo creo que eso tiene un trasfondo político que a los ciudadanos nos debería tener un poco sin cuidado, a los ciudadanos de a pie. Lo que quiero decir es que, desde luego, quien olvide que Franco murió hace escasamente 18 años menos 2 semanas, o sea que a Franco no se le destituyó, lo destituyó la muerte. Quien olvide que lo que hay fuera de Cataluña en contra de los catalanes se debe mucho, en buena medida, a la propaganda franquista, está olvidando un fenómeno histórico que explica muchas cosas, explica muchísimas cosas desde mi punto de vista, que naturalmente Pilar no puede compartir porque ve mucho más allá que yo. Pero ¿de verdad que los catalanes no somos vistos desde fuera, lo catalán no es visto desde fuera con ese tremendismo que a veces se dibuja aquí dentro por parte de algunos? Yo creo que no, sinceramente. El señor Vidal Quadras. Hay un dato demográfico que me parece clarísimo. Si no hubiera sido por las oleadas de personas de otras partes de España que han venido a Cataluña en el último siglo y medio, Cataluña hoy tendría 2,5 millones de habitantes. Y el catalán,
la propia lengua catalana, sería residual. Esa lengua tan nuestra que estaba reflejada cuando Pilar ha dicho eso de los españoles tienen una lengua, cuando ha dicho la suya de lengua, bueno, pues esa lengua, ¿verdad?, que es nuestra, la lengua catalana, si no hubiera sido por estas oleadas de personas que vinieron de fuera, hoy día sería residual, porque ha sido la voluntad, el deseo de todas estas personas de aprenderla y utilizarla y hacerla suya, la que la ha mantenido con una enorme vitalidad. Entonces, un país que ha acogido a la mitad de su población en un siglo, viniendo de otras partes de España, y que han venido para hacerse una vida mejor, para fundar una familia, para prosperar, para contribuir a crear la riqueza de Cataluña. Un país que ha hecho eso nunca puede ser el enemigo público número uno, sino todo lo contrario. Es un país con una capacidad de acogida y de integración realmente extraordinaria. A mí me gustaría, al hilo de lo que están diciendo ustedes, porque creo que es importante vincular los temas, tenemos con nosotros al presidente de la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña. Y yo creo que es importante su testimonio sobre lo que ustedes están diciendo. Es el señor Francisco García Prieto. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué opina usted de lo que están diciendo los políticos? Yo, hay dos partes. Por ejemplo, con el compañero no estoy de acuerdo. Yo represento, soy agente comercial, igual que él, pero al revés. Represento un producto andaluz en Cataluña. Y me he encontrado en algunos sitios que me rechazan el producto y me han dicho, como aquí en Cataluña hay producto tan bueno como el suyo, pero si tengo que venir aquí a hacer demagogia de un cliente, la verdad que sería una equivocación. El resto de clientes no se preocupa si es andaluz, es gallego, es extremeño, es catalán, el producto donde viene. Tenemos que buscar la mayoría y no la minoría que existe, por desgracia, en todos los sitios. No, esto es cierto, indudablemente. Esto es cierto, es una anécdota. El señor Trias de Bes ha dicho algo importante. Yo quisiera que todos los políticos, todos, saliesen fuera de Cataluña para conocer más España y querer más a Cataluña. El político que no sale de Cataluña, pues la verdad es que lo tiene difícil. Está encerrado en Cataluña, hay que conocer España, conocer lo que es Andalucía, lo que es Extremadura, lo que es el resto de España, lo que se quiere a Cataluña, no que se critique a Cataluña. Cataluña es querida y deseada. Hay partes de España como Murcia y parte de Andalucía que se sienten más catalana que murciana, por ejemplo. Pero esto hay que vivirlo. Y vuelvo a insistir, el día que los políticos, señor Trias de Bes ha estado 15 años, los políticos salgan afuera y conozcan la idiosincrasia, su forma de ser, de actuar. La señora Pilar Rahola, su marido, como dice de Jaén, seguro que cuando va a Jaén le reciben con los brazos abiertos como una más, sin distinción que sea catalana. Yo creo que se está desorbitando el tema. Hay una aceleración que no es buena. Y más que nada, entre políticos, esas guerras internas que hay, que en el fondo el pueblo no debe de participar, pero que nos están obligando, y esto no es bueno. Había pedido la palabra el señor Lluís Armet. Perdóneme, Pilar, pero es que vamos repartiendo un poco el juego. Después está el señor Riera y después usted. Y el señor Durán, que no me ha pegado la patada ahora. No. Usted vaya pegando. Un bastonazo. Venga. Señor Armet. Sí. Hay señor Trias de Bes, perdón. Sí, yo también lo había pedido, sí, pero en fin. Bien, no, yo quería decir, bueno, agradecerle al amigo García Prieto las palabras tan amables, pero yo creo que hay muchos políticos que conocen bien España, afortunadamente, y yo creo que los catalanes no solo conocemos España, sino que amamos España, ¿no? Aquí se ha visto esta interrelación desde Pilar, que yo no lo sabía, que su marido es de Jaén, lo cual me alegro muchísimo, porque eso significa que la historia es verdad, que ha habido aquí grandes oleadas que han levantado Cataluña. Cataluña es un país pobre de recursos y los recursos humanos son los que han levantado Cataluña y eso lo han hecho no solo los 2 millones, sino los 6 millones o más, yo creo que somos más ya, ¿no? Pero y hay una cosa que es el idioma. Yo creo que el idioma lo tenemos que amar porque nos da la gana y porque es nuestro idioma materno. Es decir, y nadie se tiene que enfadar en España. Tienen que amar nuestro idioma como nosotros amamos a nuestro idioma y nosotros amamos al castellano. Y la Constitución la hicimos con ese espíritu. Volvamos a ese espíritu constitucional que desde algún medio de comunicación, como decía Miguel Durán, se ha lanzado una gran ofensiva con otros fines y otra intencionalidad que está haciendo mucho daño, que es mentira y que se han montado grandes debates que están levantando ampollas absurdas y que además están cargando contra la clase política, que no es cierto que esté defendiendo unas determinadas cosas. De todas maneras, es mentira. Usted sabe que se ha dicho y se ha publicado que algunas de esas campañas estaban instigadas por políticos. Mire usted, yo lo único que vi es un medio de comunicación
el que lanzó una gran campaña contra el catalán y contra la enseñanza del catalán en Cataluña, y contra la política lingüística. Sí, sí, el diario ABC. Y a mí me parece que eso fue un invento ofensivo. Y que fue el titular de la portada, aquel igual que Franco, pero al revés, persecución del catalán. Eso no solo es falsear la verdad, es falsear la historia, y además es ofensivo. Eso es mentira. Y eso lo saben los autores de ese periódico, a los que yo respeto, porque son grandes profesionales del periodismo. El señor Ansón es un gran profesional del periodismo, pero no se puede tergiversar la historia y lo que se está haciendo. Y la prueba es que luego los debates han ido desmintiendo ese medio de comunicación, y el pueblo está lejos de eso. Aquí hay una convivencia absoluta. Habrá casos concretos, como siempre los hay. El letrero famoso existe, y que alguna escuela, algún intérprete original de la normativa se pase, es normal, se pasan. Pueden pasarse, es humano, en todos los sitios se pasa la gente, pero que de ahí lancemos un gran anatema contra el catalán y lo catalán, yo creo que eso ni España lo está viviendo, ni lo vivimos en Cataluña, ni lo viven nuestros hijos, que eso es lo importante. Sí. Nuestros hijos son bilingües, se van a discotecas, hablan en cualquier idioma, leen en cualquier idioma, y yo les pregunto, ¿en qué idioma habéis leído este libro? Y no lo saben, y yo creo que eso es la grandeza de Cataluña. Voy a pasar la palabra a los otros debatientes, pero es que, claro, parece que ustedes hayan leído el guión del programa, porque van soltando temas que nosotros tenemos unos testigos. Yo no quería hacer este orden, pero creo que vale la pena aportar los testigos desde el momento. Yo no quería tergiversar nada. No, y ha hecho usted muy bien. Bien, tenemos con nosotros, y cuando estábamos hablando del reportaje, del editorial, del periódico de ABC, creo que de la edición del 12 de septiembre, sobre el tema de la persecución en Cataluña del castellano, vamos a darle la palabra al señor José Ignacio Allué, que es el presidente de CADECA, que CADECA, y ustedes lo habrán leído en los medios de comunicación, es la coordinadora de afectados en defensa de la lengua catalana. En definitiva, son, imagino yo, y si no usted me dice que no, esos padres que se han quejado de la falta de enseñanza en castellano para sus hijos en Cataluña. Es cierto. Perdón, sí, para la defensa de la lengua castellana. De la lengua castellana. Perdón el lapsus, ¿eh? Pero digo que son esos padres que se han quejado usted de la dificultad de encontrar escuela pública en castellano en Cataluña. Indudablemente, a mí lo que me gustaría es comentarle al señor Trías de Bes, me ha encantado la defensa que ha hecho de la lengua, el amor a la lengua, pero por lo visto el amor a la lengua solo la pueden tener los catalanes. A nuestros hijos no se les deja estudiar en castellano en Cataluña. Yo no he dicho eso. Es lo que he logrado ver yo. Hay una Constitución, nosotros pedimos que se respete. Hemos pedido que haya bilingüismo, que los niños tengan su enseñanza en lengua vehicular materna, los niños catalanes tengan la lectura, la escritura en lengua catalana y los niños castellanos en lengua castellana. Nosotros hemos recibido por parte de la Consellería de Enseñamiento del señor Pujal unas cartas personales en las cuales nos han dicho que sí, tal como decía la Ley de Normalización Lingüística, nos lo permitían, nos lo contemplaba el decir sí, señores, tienen derecho, sus hijos van a tener la enseñanza en lengua vehicular. Ahora, ¿sabe cómo ha sido la enseñanza en lengua vehicular? Sin sacarles de las clases, siguen inmersionados en aulas en lengua catalana. O sea, nuestros hijos están perdiendo poco a poco Yo le podré el hacer castellano. una pregunta luego, supongo. Sí. Diga, perdone, no le quería interrumpir. Están perdiendo poco a poco el castellano. Es un problema muy grave para nosotros porque lo que no sabemos es si vamos a permanecer toda la vida en Cataluña. Creemos que el bilingüismo enriquece a Cataluña. Creemos que a los niños cuando tengan una edad de 12, 13, 14 años van a ser bilingües totalmente, los niños catalanes y los niños castellanos, por el sistema que solicitamos nosotros, que aparte es el sistema que han aplicado siempre los pedagogos. La escuela catalana se llevó desde ese punto de vista. ¿Por qué se aplicó? Muy sencillo. Se dijo, creemos que es mucho más conveniente que los niños tengan el aprendizaje en lengua materna, porque adquieren los conocimientos mejor, la prelectura y la preescritura, y no tienen interferencias lingüísticas. Y ahora resulta que el gobierno de la Generalitat a nosotros nos lo ha quitado. Y por eso se ha creado el conflicto y la defensa del castellano. No ha habido otra razón. Vamos a ver, sobre este tema concreto, ha pedido la palabra el señor Durán, la señora Rola, pero yo tenía empeñada mi palabra con el señor Ignacio. Yo es que casi al señor José Ignacio. Seamos un poco breves para que podamos participar todos. No, le iba a decir, yo he sido muchos años concejal de enseñanza en Cornellá, zona que antes he descrito desde el punto de vista sociolingüístico. Jamás había tenido un problema de este tipo. Entonces, realmente me extraña, y me extraña además que estos niños estén en una especie de burbuja en la que solo reciban como influencia lingüística la del maestro y la del aula.
Es decir, yo creo que es técnicamente imposible que en estos momentos en Cataluña un niño pierda la posibilidad de conectar con el castellano a cada momento. La oferta televisiva en estos momentos en Cataluña, solo un 18% es en catalán. Por tanto, si se trata de un caso tan excepcional de niños que están estudiando en un monte alejados de todos los demás, lo entendería, pero si no, realmente no lo entiendo. Pilar Rahola. Me gustaría decirle al señor Riera que me encontrara una escuela donde yo pudiera llevar a mi hija y que se le diera la enseñanza en lengua castellana. Aquí en Cataluña no hay ni una. Hoy, ya le digo, sin llegar más lejos el asunto, sin llevarlo más lejos, lo he comentado con unos compañeros míos en mi trabajo y he dicho, es que lo considero ilógico, es ilógico total que en Cataluña un padre pueda llevar a sus hijos a una escuela inglesa, a un liceo francés, a una escuela alemana, pero no a una escuela castellana. ¿Y sabe la respuesta que me han dado? Sí, es que son colegios de pago. Con los impuestos que pagamos todos, ¿no? Esa es la razón que me han dado. Si me permite, ¿quién quería intervenir? Era Pilar la que había pedido. Sí, después el señor Durán y después el señor Vidal Cuadras, después el señor Armet. Bien. Una cosita solo a García Prieto y luego de seguida al señor Allué. La cosita al señor García Prieto es, por supuesto que cuando yo voy, no a Jaén, sino a Campillo de Arenas, que es el pueblo en concreto de mi marido y de la familia de mi marido, me tratan muy bien. Entre otras cosas porque el pueblo andaluz es muy acogedor. Es que eso no tiene nada que ver con lo que decimos. O sea, no estamos hablando ni de conflicto civil, ni estamos hablando de pueblos que no sean acogedores o que no. Estamos hablando de percepciones ante un colectivo, el catalán, que como tiene hechos diferenciales muy determinados, es malentendido. A mí me acogen bien, y yo creo que acogen normalmente bien a los catalanes, pero nos acogen como raros. Somos lo catalán y somos lo diferente. Y en este sentido, muy a menudo, eso ser lo diferente pasa a ser lo contrario. No en tu percepción humana cuando te vas, por supuesto, por tierras de Andalucía o de Extremadura, sino cuando ya pasas al ámbito político. Y ahí creo que los ejemplos son múltiples. De todas formas, como estábamos en la polémica lingüística, hacia el señor Allué muy deprisa. Pero sea breve, por favor, que sus compañeros esperan, ¿eh? Todo el pueblo de Cataluña vive en una auténtica inmersión lingüística castellana. Nuestros hijos, los suyos, los de mi familia, los de su familia, los de todas las familias de Cataluña. Los niños de Cataluña viven en una inmersión lingüística castellana a todos los niveles de su vida colectiva, de su vida cotidiana, perdón. Desde la televisión hasta las radios, los cómics, la prensa, lo que usted quiera. Entonces, ¿de qué me están hablando? ¿Qué conflicto están creando? Un poco, ¿qué se están inventando? Y además, es sinceramente muy casual, y ahí es donde yo le veo más lectura política que no cívica, es casual que delante de una campaña de un diario concreto, en este caso el diario ABC, que tiene intencionalidad política, cuando se tergiversa de esa manera la realidad de un sitio, de una nación en este caso, hay intencionalidad política detrás, luego se moviliza también, por suerte reducidamente, un movimiento en Cataluña que te está hablando casi de genocidio, te está hablando de discriminación. Por favor, pero si la inmersión en Cataluña se da en castellano, si el problema es conseguir que el catalán esté normalizado en los ámbitos de la vida colectiva de este país, Pilar, eso es lo difícil. Por favor, yo si van a insistir en el mismo tema directamente, yo creo que es mejor no. Señor Vidal Cuadras, ¿quiere decir algo parecido o no? Sobre lo de la inmersión lingüística, lo que debemos todos entender y asimilar es que Cataluña tiene dos lenguas. Tiene dos lenguas que muchos catalanes vemos ambas como propias. Es decir, tiene dos lenguas que conviven de manera pacífica, fluida, cordial, sin problemas. Es decir, la sociedad real catalana no vive ningún conflicto lingüístico. Las lenguas se utilizan con toda naturalidad en todos los ámbitos, de manera simultánea, cruzada, sin ningún problema. En el terreno educativo, lo que el sistema educativo catalán debe garantizar es que todos los jóvenes catalanes, cuando acaben su enseñanza básica, conozcan oralmente y por escrito correctamente ambas lenguas. Ese es el objetivo. Creo yo que es un buen objetivo, es decir, que conozcan las dos lenguas. El método para llegar a ese objetivo es donde puede haber discrepancias, pero creo que el objetivo todos los catalanes lo compartimos. Lo que sucede es que la Generalitat en este momento ha optado por un método de inmersión lingüística en catalán en la primera etapa de la básica, de 3 a 8 años, que es un método que ha funcionado en otros contextos, no sé, en Quebec o en Finlandia con el sueco, ha funcionado si se dan 3 condiciones: que la elección sea libre por parte de la familia, que las escuelas estén muy bien dotadas en medios pedagógicos humanos y en fin, infraestructura, y naturalmente, aparte de estas dos condiciones, que el niño esté en su familia
lo que podríamos llamar estimulado intelectualmente. Es decir, si se dan estas tres condiciones, una familia que estimula intelectualmente al niño, una libre elección de los padres y una escuela muy bien dotada, el método de inmersión, es decir, sumergir al niño en su primera etapa en una lengua distinta a la familiar, funciona. La duda es, ¿todas las escuelas catalanas y todas las familias catalanas están en esas condiciones? Yo creo que esa es la reflexión que debería hacer el gobierno de Cataluña. El señor Durán también había pedido... Perdonen ustedes que les tardo mucho en dar la palabra, pero cuanto más se extiendan ustedes, menos palabra habrá. Señor Durán. Yo un poco más de 11 segundos, pero para decir que cuando se habla de inmersión lingüística es posible que alguien, por eso de la inmersión, tenga sensación de ahogo, de asfixia. Quizá el término, en ese sentido, pues no sea el más afortunado. Pero desde luego, en Cataluña no existe, desde mi punto de vista, repito, y yo vine a residir aquí continuadamente a partir de los 17 años y he aprendido el catalán con toda normalidad, el idioma, y me he aprendido Cataluña, creo, con toda normalidad. No existe ese problema. Puede que, naturalmente, cuando preguntamos quién es el enemigo público, si el catalán o lo catalán, nos debiéramos responder que el enemigo público número uno es el radicalismo, el enfrentamiento, la utilización violenta de los argumentos, querer tener la razón en exclusiva, tratar de llevarse el gato al agua sin dejarle al contrario ni siquiera ver el gato. Ese es el problema fundamental, y en eso sí hay que reconocer que tanto por una parte como por otra hay pequeños grupos de gente que pueden tener interés en que eso se vea así, pero sin embargo la realidad no es esa, y si fuera esa la realidad, a los culpables de la política lingüística en Cataluña, la democracia, o sea, las urnas, cada cierto tiempo les hubiera castigado ya, y no parece que ese sea el ambiente que se respira. Señor Arbet, tenemos muy poco tiempo. Ya ven ustedes que me están haciendo señales de que cortemos, Es mi segunda oportunidad. Perdóneme usted, no es nada personal. Y, no, lo digo, vemos las señales, pero como buenos políticos no Pilar, hacemos mucho caso. No le cortes, Pilar. Venga. Pilar está extraordinaria. Es importante volver un poco al principio. No hay ningún problema en Cataluña. Es un país de coexistencia. Es un país claramente liberal. Es un país donde la mezcla funciona. Es un país donde no ha habido imposición. Y cuando no hay imposición, todo progresa. Progresa el conocimiento del catalán y el conocimiento del castellano. Es un país donde se produce el hibridismo positivo. Yo también estoy casado con una persona nacida en León, por ejemplo. Y hablo catalán con esta persona y con mis hijos con toda normalidad. Cuando funcionan estos campos de libertad, de gran libertad, es la grandeza de este país. Y este país tiene unos sentimientos de solidaridad con los pueblos de España por una razón muy sencilla. Porque parte de su entraña más profunda, que han sido los hombres y mujeres que han venido de otras tierras de España, han colaborado para hacer de este país un país de tolerancia y de convivencia. Y el orgullo más grande de una mujer catalana de toda la vida, cuando su hija se casa con un chico andaluz, es decir, lo voy a decir en catalán, aquest noi és molt treballador. Y es una ilusión tremenda. Este chico es muy trabajador. Y es típico de este país. Y eso es un poco el orgullo de este país. Con lo cual quiero decir que si sabemos valorar lo positivo de nuestro país, entonces evidentemente lo que tenemos son energías positivas de solidaridad y de entendimiento con los otros países y con los otros pueblos. Si lo que hacemos es, de una forma u otra, poner unos temas encima de la mesa que puedan ser antipáticos en un sentido o que se pueda hacer demagogia con ellos, evidentemente lo que se quiere hacer es sembrar unas tensiones que nunca ha habido en nuestro país. Señor Tries de Bes, por favor. Sí, yo no quisiera echar más leña al fuego, pero yo sí me gustaría hacer una pregunta muy sencilla, que yo creo que a un intelectual es una pregunta que supongo la responderá pues por esa misma razón, ¿no? Con inteligencia. Es decir, usted supongo que sus hijos le gusta que sean bilingües. Indudablemente. Indudablemente. Pues ninguna pregunta más. Me gustaría continuar el debate. Creo que nos han concedido un poquito más de tiempo, o sea que pueden ustedes respirar tranquilos. Y vamos a dar paso a una testigo que ustedes conocen perfectamente. Es una mujer que dirige uno de los clubes más populares de Barcelona, popular en el sentido de conocido. No digo popular en el que sea un club con mucha gente, ¿no? También. También. Pero bueno, hay muchos con mayor capacidad física. Pero que no es del PP, ¿no? ¿Ella? No, el club. No. Por lo de popular. No, señor Durat. Se trata de Dolly Fontana, que es la directora de la Up and Down, que es uno de los clubs carismáticos donde mucha gente de fuera, cuando viene a Barcelona, pues se pasa por ahí. Por tanto,
Allá habría dos preguntas que hacerle y yo se las he preparado con mucho cariño. La primera es esta, ¿cuáles son los comentarios de los visitantes del resto de España sobre este tema que estamos hablando? Es decir, ¿se ha notado una agresividad mayor, aunque sea puramente dialéctica, con respecto a los catalanes? Yo la verdad es que he estado escuchando mucho lo que decís todos. Cada uno es más bien un mitin político más que un debate de opinar personalmente lo que creéis que opinan el resto de España de nosotros. Yo creo que nos quieren muchísimo, la verdad. Nos quieren muchísimo, se lo pasan bomba en Barcelona, hasta dicen que se lo pasan mejor ya ahora en Barcelona que en Madrid, que Madrid está hundido, que Barcelona está en auge. No provoque, Dolly. O sea, te lo digo de verdad, que no, Barcelona, es que además somos acogedores, estamos... Creo que sí, quizá lo que nos falta un poco es sentido del humor y aceptar el que nos critiquen. Si nos critican fuera, pues también nosotros nos metemos en broma con los gallegos, con los andaluces, con los extremeños y con todo. Y hay que aceptarlo esto. Y hay que tener un poco más de sentido del humor y aceptar que el madrileño se meta. Dice, lo que pasa es que, claro, el catalán cuando se le meten con el Barça le da un infarto y al madrileño también cuando se meten con el Madrid le da otro infarto. Mira ahora cómo están todos los madrileños por culpa del Madrid, ¿no? Yo creo que es una exageración un poco de los demás creado por, como dice el señor Durán, por los medios de comunicación y por los políticos. Y os quiero mucho a todos. Ignacio, por favor. No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Dolly. Yo quisiera recordar además que hemos hecho muchas veces una pésima pedagogía porque hemos sido muy poco autocríticos y lo hemos explicado ventajas y no. Yo siempre recuerdo aquella coplilla que la oí precisamente por primera vez en la Band Down, cubana, decían, en el fondo de un barranco un negro cantando está, oh señor, quien fuera blanco, aunque fuera catalán. Bueno, la coplilla tenía un origen curioso, los catalanes eran los últimos que habían llegado a Cuba, tenían menos tiempo y con aquella fama de que los catalanes de las piedras hacen panes, corrían para tener algo y poder sobrevivir. Tal. Creo que muchas veces nos hemos hecho daño a nosotros yendo por el mundo diciendo somos fantásticos y en cambio si hubiésemos ido por el mundo contando la cantidad de déficits que hay, cuento solo un ejemplo, yo en el Parlamento de Cataluña presidí la comisión de estudio de las bolsas de la pobreza en Cataluña. Cada vez que he ido a alguna universidad española a contar la realidad de la Cataluña pobre, mucha gente me ha dicho, dice, naturalmente Cataluña requiere nuestra solidaridad. Y en cambio muchas veces hemos hecho el juego pedagógico al revés, que creo que esto ha sido mal enfocado. Yo no lo entiendo. Como tiene permanentemente el dedo levantado Pilar Rahola, se ha ganado es su turno. No es verdad. Es broma. No sé si hacemos el meeting por y todo, Dolly, pero tú hacías también tu meeting, ¿eh? No sé si pensando en la noche barcelonesa. Es que a veces oye, que me parece muy bien, ¿eh? Que ventas la noche barcelonesa, que es fantástico. Que nos estáis dando fantástico. al resto de España como una sensación de que estamos creando un pati de veïns. A ver, ¿entiendes? En vez de abrirnos a Dolly, todo que yo y guardando nuestras Estoy contigo, vende la noche de Barcelona, que está muy bien. Pero de todas formas, vamos a ver. Acabamos de vivir el debate, por ejemplo, sobre el 15%. Acabamos de vivir el debate sobre negociación sí, negociación no, con un partido político catalán. Bueno, pues a ver, hay mucha literatura y mucha hemeroteca allí. ¿Ha sido o no ha sido lo catalán considerado como un objeto de análisis político? No. Por supuesto que sí, y las hemerotecas te remito, y a las declaraciones te remito, y a la cantidad de literatura sobre este tema os remito. Y en este sentido digo, primero, que no estamos hablando de la actitud de los ciudadanos. Es más, hay, por supuesto, muchos ciudadanos no catalanes que no solo les gusta lo catalán, sino que además lo escriben y lo dicen. O sea, por ejemplo, hagámoslo públicamente, un homenaje a Aranguren, un hombre que ha entendido siempre las realidades pluriculturales y plurilingüísticas. Y hay muchos de Arangurens, solo faltaría eso, claro que hay. Pero el problema es que, a pesar de todo, lo catalán aún continúa siendo esa piedra en el zapato que en el contexto español no se ha entendido. Y ahí ya mi teoría pequeña y personal, que es que yo creo que es un poco el problema lingüístico o el hecho lingüístico, que es el eje vertebrador en Cataluña, y que eso se ha percibido, no se ha entendido fuera. Machado, tú citabas a Machado, Ignasi. Bien, pues yo también citaré Machado, ahí ese famoso poema, Castilla desprecia cuanto ignora. Eso no quiere decir los castellanos, pero el substrato, la concepción última es eso, no entender lo que habla diferente, y eso aún existe. Y no solo es problema de la época franquista, porque también hay hemerotecas de mucho antes. Hombre, claro, y los poetas también se equivocan, Pilar.
Los poetas escriben cosas muy bonitas. Pobre Machado. Pero, no, es que Machado no hay que sacralizarlo. Los poetas, Mira, las editoriales de prensa y las declaraciones de políticos. No, solo un ejemplo sobre el tema del... estamos pintándolo muy idílico y hay problemas reales. La prueba es este debate. Este debate sale de la imaginación de Anchal Casas. No hay problema. En el debate sí. Este es ¿El debate se lo inventa Anchal Casas o es que está en la calle? Este es el punto. Y el morbo del debate no es que está en la calle. El debate está en muchos medios de comunicación. Un problema probablemente de forma artificial. Si me permite, yo solo quiero decir una cosa. Tiene la palabra el señor Durán, señor... Pero solo una cosa además, a cuento de lo del IRPF, que creo que puede ser ilustrativa. Durante bastante tiempo en España se ha estado combatiendo para que el Partido Socialista perdiera la mayoría absoluta, lo que significa que tenía que pactar después. Si en lugar de tener que pactar con la minoría catalana, supongamos que hubiera habido un partido como existió, un partido andalucista, con 17 o 18 diputados, y hubiera pactado con aquel, y desde Andalucía ese partido le hubiera pedido el 15% del IRPF, estoy seguro de que mucha gente también habría dicho que Felipe González se dejaba chantajear por Rojas Marcos, o por Pacheco, o por quien fuera. Ha dado la casualidad de que sale el tema desde aquí, desde Cataluña, pero es un tema que por otra parte está recogido en los programas de casi todos los partidos que han tenido un cierto éxito electoral. Caray, no hagamos una exageración de eso. El victimismo catalán tiene bastante culpa del rechazo anticatalán que hay fuera de Cataluña. Sí, tenemos la culpa de todos los catalanes. Tenemos 1 minuto y medio escaso, o sea que el señor Ahmed te había pedido la palabra. Yo quiero hacer una defensa muy elemental del mundo político y me vais a entender todos perfectamente, ustedes me van a entender. La Constitución española es ejemplar. Dice que las lenguas minoritarias de España son el patrimonio común de todos los españoles, lo cual quiere decir que cualquier lengua dentro del marco del Estado español es un patrimonio común del conjunto que debe defenderse, debe estimularse, y eso es muy importante. Y después el Estatuto dice que la lengua propia de Cataluña es el catalán, igual que el castellano, que es la lengua del Estado. Y esto lo han hecho los políticos democráticos, que es muy importante. Me sabe muy mal cortar a los políticos, perdónenme ustedes, pero es que no tengo más tiempo, me están cortando. 10 segundos el señor Trías de Bes y el señor Vidal Quadras. Yo estaré mucho menos. Yo creo que lo que sí puede haber es algún partido político o algún político catalán que se haga antipático en el resto de España, pero también ocurre al revés. Y eso no tiene que generalizarse, ¿no? Yo creo que el núcleo del problema es que no hay problema. Es decir, se ha inflado un problema artificial sobre una realidad que no vive ese problema. Y además yo estoy esperando que llegue pronto ese día que decía el filósofo de Martorell, Francesc Pujols, de que los catalanes, por el hecho de serlo, cuando viajemos por España lo tendremos todo pagado. Señores, muchas gracias por estar aquí. Yo quiero decirles que la síntesis del debate, como han visto ustedes desde la primera pregunta, es que los catalanes no somos los enemigos públicos números 1, pero el debate sigue en casa de ustedes y probablemente ustedes desde fuera de Cataluña que nos están viendo igual opinen lo contrario. Tenemos una llamada, la llamada de Tito Bediagonal, como todas las semanas, con mucha prisa. Tito, Ángel, ¿cómo estamos? ¿Me escucha? Sí, escucho. ¿O te de llamar Ángel? No, bueno, lo bueno que tienes tú es que Ángel Casas es exactamente igual en catalán que en castellano. Siempre ha sido una suerte. Como la enciclopedia catalana. Tiene más problemas el señor Aleix Vidal Quadras, o se llama Alejo en castellano. Que por cierto, Pilar Rahola se podría cambiar a Montserrat Rahola o Remei Rahola. Estaría bien, ¿no? Ahora se puede cambiar los nombres, tú, de verdad, Pilar. Hombre. Pilar nos dice que Pilar es muy catalán. Estoy hablando desde el Rolls Royce instalado en la plaza de la Basílica de Montserrat de la Muraneta delante, tú. Oye, me he puesto una pegatina catalana que dice, es la única que he encontrado por casa, nuclears no gracias. Que por cierto, esto, Ignasi Riera, no te rías, porque esto os causó problemas a los rojos, a los de Iniciativa, porque resulta que Cataluña, por haberlo escrito en catalán, es la autonomía más nuclearizada de España. Si lo hubieseis puesto en castellano, nucleares no gracias, os hubieseis entendido y a lo mejor no tendríamos tantas nucleares. Oye, por cierto, estoy encantado de que haya traído a Miguel Durán, que es un hombre que desde luego en esto de los negocios, hay para el día todo, que usted señor Durán, quiera, como director general de mis empresas, tiene un puesto asegurado porque usted esto del negocio lo ve claro. Tiene una vista, oye, como catameño, tiene una vista increíble. Aunque yo no sé si es cierto lo que me dijeron amigos de Berlusconi en Italia, que ustedes los de la ONCE a los aristócratas no os pueden ni ver. Sí, no lo sé. Les tocamos. Pero al menos nos tocan. Eso es, Oye, por cierto, yo lo que quisiera decir al señor Trías de Bes y al señor Armet, ahora que están en esa especie de matrimonio vertebrador del Estado, el ese 15% que nos han dado, o sea, que del IRPF, ya que los catalanes de las piedras hacemos panes,
¿por qué no nos dan el 100%? Nosotros nos lo trabajamos y a veces volveremos el 85%. Tito. Hombre, si hemos tenido un ministro de Economía que era catalán, Carlos Solchaga catalán, de Tafalla, pero catalán de segundo apellido. Yo creo que todo se arreglará, Ángel, el día en que después de cualquier himno se grite con toda la fuerza el grito de ¡Viva Cataluña! Bueno, Tito Mediagonal, muchas gracias. Este ha sido nuestro punto final. Gracias a todos ustedes presentes, en la mesa 1 también, nuestro público asistente y todos ustedes por estar con nosotros un viernes más. Les esperamos la próxima semana en la 2, los viernes por la noche. En tal cual. ¿Nos lo podemos llevar? Se puede llevar el bolígrafo, somos catalanes. Buenas noches.